sesión 3, grupo 428, ¿cierto? Entonces retomemos. Entonces teníamos que si el hielo, el agua en forma sólida, en hielo, la paso a líquido y luego a vapor, simplemente es un cambio físico, que la pregunta que yo me debo hacer es, ¿el agua dejó de ser agua? Como la respuesta es que no dejó de ser agua, entonces solamente es un cambio físico. Mientras que teníamos esta celulosa, este tronco de madera, que al quemarlo se volvió ceniza, humo y energía en forma de luz y calor, entonces realmente se volvió, ese es un cambio químico, porque ese tronco dejó de ser lo que él era, ¿cierto? Ese es como el concepto que tenemos que manejar. Es cambio químico cuando deja de ser lo que es, ¿sí? Por acá les traía un proceso de producción de cerveza. Ese es un proceso industrial, resumido, ¿sí? Este está resumido. Y ¿qué vamos a ver acá? Miremos. Tenemos que, bueno, recuerden que la cerveza, pues eso se produce con cebada, malta, muchos licores, el whisky también, cebada, malta, arroz, El lúpulo. el lúpulo. El lúpulo es el que le da el amargo, ¿sí? Porque si ustedes van y miran cómo eran las cervezas de la época de los vikingos, de hecho le llamaban hidromiel porque era dulce. El lúpulo es algo más bien nuevo en teoría. Entonces, bueno, hay una serie de, de elementos, de granos que, que entran en este proceso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos con la cebada, ¿sí? Vamos a irnos con la cebada, que es como uno de los principales. Y sí, arroz también tiene, pero vamos a irnos con este nomás. Vamos a quedarnos con este. Miremos. A esta cebada la meten en agua primero para que se hidrate, se hincha, se llena de agua, ¿sí? ¿Ustedes creen que hay qué? ¿Hay un cambio físico o químico? Físico porque se hincha. Ujú. Físico, no dejó de ser cebada, sigue siendo cebada, entonces no pasa nada, ¿sí? Entra pues a un proceso de germinación, entonces le sale pues una ramita ahí, pues germinó el embrión, ya es un cambio físico también, eso lo tuestan, y luego de tostarlo entran a estas moliendas, a estos molinos donde pasa de ser granos a ser casi que polvo, ¿cierto? La pregunta aquí en este molino, ¿qué fue? ¿Físico o químico? Físico. Físico, solamente cambió de forma, ya no es un grano sino un polvo ya, ¿cierto? Bueno, eso entra pues aquí al macerado, eso se mezcla después con agua, eh, eso se mezcla con agua y con otros granos pues, con toda la otra mezcla, eso hacen una sopa, ¿sí? Entonces cuando hicieron esa sopa, esa mezcla, ¿qué? Eso dejó de ser cebada, ¿o no? Cambio físico químico al mezclarlo. Ahí ya dejó, porque ya está mezclada con otros elementos. Pero sigue siendo Sí, cebada. sigue conservando su esencia de Sigue siendo. cebada. Exacto, o sea, está en una sopa metida, ¿sí? Pero no ha dejado de ser lo que es, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué ibas a decir, Jaime? No, 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 ya, ya. Ok. Eh, Está ahí, mire, usted hizo una sopa de unas lentejas. No sé si usted le echa papa a las lentejas. Esa papa sigue siendo papa, ¿sí o no? Hasta que ella no se transforme en otra sustancia, sigue siendo papa. Así sea muy pequeñito. Entonces tenemos una sopa, eso entra a la cocina. En la cocina, en estos calderos, pues se calienta esa sopa, se hierve. ¿Cuándo la sopa dejaría de ser, por ejemplo, usted sus lentejas, cuándo dejarían de ser lentejas en la sopa? ¿Cuándo cree usted? Cuando la licue, profe, o cuando la fermente. La licuada sigue siendo, ahí está, todas las sustancias están ahí. Cuando le quema, por ejemplo,
ya dejó de ser lenteja, ¿cierto? Ya volvió carbono, ¿sí? Esa es una opción. Después pasa aquí a los Whirlpool. En los Whirlpool, como a la levadura no le gusta la sopa caliente, entonces en los Whirlpool los enfrían. Lo que hacen es un proceso de enfriamiento de esta sopa, ¿sí? ¿Ese enfriamiento qué creen? ¿Físico o químico? Físico. Físico. Mire todos los Físico, procesos que porque llevamos solamente es y solamente hemos hecho procesos físicos. Luego de acá el proceso de este enfriamiento, esa sopa entra a los tanques de fermentación donde echamos la levadura, yeast, la levadura y el exceso pues de levadura en algún caso. Echamos en la levadura y ahí la levadura empieza a comerse esos azúcares y todo esto esa sopa que le hicimos, ¿sí? Y convierte el azúcar de la sopa en alcohol. Ella come azúcar, excreta alcohol, ¿sí? Entonces, ¿este cambio qué sería? ¿Físico o químico? Profe, ahí sí ya sería químico porque ya se está convirtiendo en alcohol. Correcto, está cambiando la composición de un componente que hay ahí, que eran los azúcares, ¿sí? Esos azúcares vienen de todos estos granos. Está cambiando esos componentes, está comiendo azúcar, excretando alcohol, ¿sí? Lo mismo pasa con la leche cuando están fabricando yogur, entonces se come la lactosa y bota ácido láctico. En el yogur ya es una bacteria, en esta es un hongo, ¿sí? Listo. De ahí pasan al tanque de maduración. Ahí en el tanque de maduración todavía, acá quitaron el exceso de levadura, ¿sí? Retiraron un exceso de levadura, pero aquí todavía queda un poquito de levadura comiendo y produciendo alcohol. En este tanque de maduración, el poquitico que queda sigue comiendo y produciendo azúcar alcohol. O sea que aquí tenemos un cambio también químico. Miren, estos procesos de maduración, la cerveza corriente, la Pilsen, Águila y todas esas, las normales, Póker y todo eso, pasan 7 días acá. Mientras que por ejemplo la Club Colombia pasa 14 días. ¿Sí? Entonces, los días de fermentación. en maduración, en la Maduración, sí. Entonces ahí hay un componente adicional, ¿cierto? Por eso digamos que una es más barata que otra, ¿sí? De ahí pasamos a un proceso, bueno, y también no solo por eso, sino pues por toda esta otra parte de atrás. Diferentes mezclas de granos, etc. De ahí pasamos a esta parte de filtración y de ultrafiltración. De filtración es que cogen esto y como cuando usted cuela el jugo, que le quita el bagazo y queda el líquido. Entonces ellos hacen procesos de filtración y de ultrafiltración, ¿cierto? La cerveza artesanal para aquí y en botella, ¿sí? La cerveza artesanal llega hasta este punto. Ellos hacen solo filtración y en botella. Las cervezas pues comerciales hacen filtración y ultrafiltración y pasan de ahí a un proceso que llama la pasteurización, ¿sí? En la pasteurización lo que hacen es que se mata la levadura que quede en el líquido, se mata la levadura, ahorita hablamos un poquito de esta parte, y de ahí se pasa a empacado, a llenado, ¿cierto? Entonces están las llenadoras todo el tiempo en función, pues bien sea en estos barriles, en lata, en botella, etc. ¿Cierto? Listo, y ahí pues hay pues otro tipo, eso pasa a unas duchas, ¿sí? Porque esas botellas de todas maneras las lavan y ya, y se van para la tienda. Listo. En estos de filtración, ¿qué teníamos? ¿Cambio físico o cambio químico?
¿Qué creen? Cambio físico. El Físico. químico sigue siendo el mismo. Lo único que hacen es colar. Están colando. En la pasteurización mataron la levadura y llenaron, y entonces estos son cambios físicos básicamente. Mire que prácticamente este proceso no tiene sino una etapa en cambio químico, ¿cierto? Los cambios químicos no son siempre los que más se usan más son los cambios físicos, ¿sí? Obvio se usan, pero a un cambio químico le preceden muchos cambios físicos. Yo les iba a contar algo, por ejemplo, una anécdota de cervecería, que fue cuando, yo les conté cuando hubo que botar 5 millones de maltas, ¿o no? Eso fue que resulta que... No, profe. Ok, entonces tenemos la pasteurizadora, ¿cierto? Miren esta importancia de esta parte. En la pasteurizadora entraban las botellas, ¿sí? Ahí entraba, entonces tenemos una botellita, entraban las botellas, y recuerden que el objetivo de este es matar la levadura, ¿sí? Matar la levadura. Entonces resulta que esto tiene unas zonas. Vieron que acá en el dibujo está como con zonas. Eso tiene unas zonas de calentamiento, ¿sí? Esto tiene unas zonas de calentamiento, y resulta que ellas van calentando la cerveza para ¿qué? Para matar la levadura. Resulta que o en este caso la malta, resulta que en esta zona no calentó. Estas otras sí calentaron, pero esta zona no, esta no calentó, esta falló. Al fallar esta zona, quedaron en las botellas que salieron de malta residuos de levadura, muy poquitos, pero quedaron. Resulta que ustedes han probado la malta es muy dulce, eso tiene azúcar, ¿sí? Claro, ella empezó a comer y a producir alcohol, ¿cierto? Ella comía y producía alcohol, y producía hay otro subproceso, que aparte del alcohol hay un subproceso, un subproducto, que es el CO2, ¿sí? Es un desecho también. Claro, ¿qué pasó? Empezó a producir CO2, y eso se presuriza. Entonces empezaron las tapas a botar la tapa, las botellas a botar la tapa en las tiendas. ¿Te imaginas usted una tienda y que eso bote la tapa? Que eso La botella de presión ahí haciendo... botando la tapa. Entonces, claro, llamaron. Allá en cervecería hay un tema digamos como de forenses muy delicado, porque como ellos los tratan de estafar tanto, hay una gente que destapa las botellas, le echan cosas y después los demandan, pero ellos pues tienen como un tema digamos de científicos forenses que verifican muy bien esas cosas, y allá le hacen análisis a todos los lotes, ¿sí? Entonces ellos tienen mucha claridad de lo que tienen. Entonces, claro, cuando fueron a ver, claro, le hicieron el análisis y tenía levadura todavía viva, entonces hicieron toda la trazabilidad. Recuerden, la trazabilidad es muy importante en las empresas, y claro, se dieron cuenta que esto no funcionó. Eso se ve en los procesos industriales, con los sistemas de gestión de calidad bien montados, claro, donde minimizan todos los riesgos. O sea que no era ningún muerto. No, eso fue un chisme, eso era muy charro cuando decían eso era un chisme, que se cayó un man a un tanque, era el chisme, creo. Eso me había olvidado, la gente no compraba el producto. No, eso era un chisme, eso es Por desprestigio. publicidad engañosa, ¿no? Ellos tienen muy claro el proceso. Esa cervecería es una empresa que tiene los procesos muy bien definidos. El sistema de calidad ya es impresionante. Entonces, imagínense, ¿qué hicieron? Recoja todas las maltas, cogieron todo ese lote, porque esos lotes están numerados. Es que mire, cuando ustedes cojan una botella de malta de cerveza, ustedes le van a ver unos numeritos, unas letritas. ¿Cómo? Eso tiene código de barras y una especie de serial.
tiene El una... que indica el lote y la Eso. fecha de vencimiento. Entonces hay uno, por ejemplo, los de acá de Cervecería Unión, dice CU y un número, ¿sí? Por decir algo, un número, ¿sí? No ellos y con ese número, uno de esos números es la línea de embotellado, ¿sí? Bueno, tiene toda su razón de ser. Entonces con eso ya saben dónde estuvo, con eso se hace la trazabilidad. Resulta que, claro, tenía la levadura, entonces recogieron todas las maltas y todas las maltas no se pueden volver a reprocesar, ¿cierto? Imaginen niños tomando alcohol. No, ya eso simplemente para el drenaje, eso se botaba, ¿cierto? Entonces vamos a analizar varias cosas de ese evento. Todo eso se tenía que botar, 5 millones de malta para el drenaje. Nuevamente ellos tienen una petar que es para poder botar eso al drenaje. Eso no es como, ay, vamos a tirarlo y ya, no. Ellos tienen que hacer un tratamiento porque esas aguas residuales no pueden salir de cualquier manera. Entonces, pensemos varias cosas aquí al respecto. Todos estos procesos, ¿cómo los relacionarían ustedes con su carrera? Cada uno de esos procesos. ¿Ustedes creen que tienen que ver con los procesos o no? Sí, claro, profe, eso prácticamente es un algoritmo. Sí, muy bien, Fabián. Jaime, ¿qué iba a decir? Lo mismo que dijo Fabián. Muchachos, vean, Se me adelantó. se le adelantó. Cada etapa de estas tiene una etapa de control, ¿sí? Es una etapa de control diferente. Y la etapa de control es la instrumentación y control. Uno programa, y hay que programar equipos. ¿Para qué? Para que levante la temperatura hasta cierto punto, para que la baje hasta cierto punto, para que esta filtración esto es una filtración con presión, la presión tenga cierto punto. Mire, ¿qué falló aquí? El código, acá falló el código que está por un sensor, falló todo el código. Ah, no, el sensor no sensó, el código asumió que sí estaba calentando y el código subió. ¿Sí? No mandó una alerta de que el sensor no estaba leyendo nada. Entonces, miren, esto es código, esto es un fallo, 5 millones de maltas al piso por código. Entonces lo que yo les decía la otra vez, fallos en el código tumban aviones, tumban puentes, botan maltas, ¿cierto? Es un tema de, tampoco echaron a nadie, ni fue al que echaron al tanque, ¿cierto? No, el que hizo el software, no, eso corrigen, eso está dentro del presupuesto de los fallos y pues nadie quiere votar 5 millones de maltas, pero está dentro del presupuesto, ¿cierto? Eso es un fallo. Por ejemplo, ellos, Cervecería tiene un análisis de botellas. Yo tengo acá mi botella, esta botella después de la lavadora, porque eso se lava con soda cáustica. Después de la lavadora, ella pasa por un fotoestudio, ¿sí? Por decirlo así. Pero eso es en milésimas de segundos. Eso es muy, muy rápido. Tiene una cámara acá, tiene una cámara acá, tiene una cámara acá, tiene una cámara acá y tiene cámaras por todos lados, los 4 lados, arriba y abajo, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes a qué se les parece eso? ¿Qué tecnología se les parece esa de la actualidad? Les doy la pista, los chinos son expertos. ¿A qué tecnología actualidad? En el Dorado creo que hay también. Esa tecnología también creo que está en el aeropuerto del Dorado. ¿Rayos X? No, no son rayos X, pero ellos también pasan camiones por rayos X, pero no, mire que solo son cámaras. ¿A qué se le parece a usted eso? Resulta, les doy otra pista. ¿No es una cámara de vacío? No, esta no tiene vacío, esta está al aire. Son cámaras, de fotográficas. Están tomando fotos a alta velocidad. Digamos que en la pantallita, en la pantalla del computador usted puede ver una botella patrón, una botella nueva,
Ah, bueno. Y después de esto, la máquina o rechaza la botella o la deja seguir en el proceso. Ustedes tienen una botella patrón y acá tengo usted puede ver la botella que está pasando, ¿sí? Todavía no dan con qué tecnología. Esta tecnología tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, para mi gusto. Profe, Michael, en esas empresas de Michael, Es de la que, como la del microondas, no es como esa. no. Michael, ¿qué está diciendo? sí, profe, en esas empresas, bueno, yo estuve un día estuve en Coca-Cola y vi pues el proceso. Ellos manejan bandas transportadoras como primero. Pues yo sí esa tecnología, pero no voy, porque es que eso es súper rápido, eso es por segundo que Eso son ellos... milésimas de segundo, eso pasa toda. Pero volvamos a la pregunta. ¿Qué dijo Sebastián? Profe, Inteligencia artificial. No, no, código de barra. no. Vamos a Profe, volver ese a... es el proceso de calidad, ¿no? Sí, eso tiene que ver con el proceso de calidad, pero vamos a volver a la pregunta. Mira. Está pasando la botella por una zona donde hay un montón de cámaras. Acá hay una botella de referencia y acá está la botella que está haciendo. Dependiendo del comparativo que hace, la rechaza o la deja pasar. Son cámaras, pensemos, cámaras. Aeropuerto El Dorado la tiene, los chinos son expertos. Yo sé que sí la saben, pero no han dado. Profe, es como, no, pero es como esas cámaras para que ponen para detectar las maletas, no. Casi sirve, pero pensemos en humanos. Los chinos, los chinos y en el aeropuerto se la aplican a humanos. Las de rayos X. No, usted no lo meten en rayos X en el aeropuerto, lo matan. La que hace pues, lo de narcóticos. No, eso sigue siendo rayos X, no, esa no, tampoco. Fácil. ¿A usted qué le aplican? Vea, y de hecho, ni siquiera se da cuenta usted de que se la están aplicando. Yo sé que No, todos pero usted me va a meter suspensos. Eso, sí. Los tengo en ascuas. Muchachos, acuérdense, la tecnología de reconocimiento facial. Esa es una tecnología similar. La tecnología de reconocimiento facial. ¿Qué hace esta cámara? Y esto es muy viejo, esto no es nuevo. O sea, el reconocimiento facial es esta tecnología aplicada a humanos, ¿cierto? Entonces, escogieron esta tecnología y la mejoraron. ¿Qué hace? Ella mira, esa botella está rayada. O sea, las botellas, ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo las botellas de cerveza eran cafés, pero venían como con una franja blanca de tanto rayarse, de tanto golpearse, ¿sí? Entonces, está rayada, ya no se ven esas botellas rayadas, la saca. Ah, que por aquí está despicada, la saca. Que tiene líquido adentro, la saca. Cualquier cosa, está fea, tiene una etiqueta todavía puesta, la rechaza. Ella está haciendo un reconocimiento de una botella con otra. ¿Qué hace más o menos? Sí. Eso es un código muy teso entonces. Sí, claro, y eso es en pura. Y es muy rápido. Entonces, ¿qué hace el reconocimiento facial? Vea, reconocimiento facial coge, así usted esté muy viejito o no, él coge ciertos ángulos. ¿Se acuerdan cuando veíamos en matemáticas que yo les decía que es que el cuerpo tiene ángulos? Él coge ángulos, ¿sí? Él traza una serie de ángulos en el rostro y así usted esté disfrazado o no, con base a esos ángulos y a esas dimensiones, dice, vea, esta es una persona o esta es otra. Los chinos son muy tesos en eso, y no vayan a decir pues que porque diferenciar chinos es muy difícil. No, los chinos son muy tesos en eso porque son los que más han desarrollado esta tecnología. En Australia hay, en El Dorado hay. Una necesidad, profe, sería lo más lógico. Ellos tienen el problema es que China lo hace por control social, ¿sí? Obviamente este tema de reconocimiento facial es control social, no hay otra razón de ser. Uno dice muy bueno porque atrapan a los malos, hasta ahí muy bien. El problema es cuando lo usan para subyugarte, como lo hacen en China. En China ya hay 2 ciudades que
que están siendo prueba piloto de eso. Ahí yo que tengo un Huawei seguramente me están escuchando y me van a poner en la lista negra. Ellos por ejemplo, ellos manejan un sistema de puntos. Entonces usted tiene 900 puntos como ciudadano. Un buen ciudadano tiene 900 puntos. Un mal ciudadano tiende a tener 0 puntos. ¿Qué es un buen ciudadano? Ah, pasó la calle por la cebra. Súper bien, ¿cierto? Me dan puntos por eso. Ah, que doné sangre. Muy bien, me dan puntos por eso. El problema es que es un mal ciudadano, ¿cierto? Eso depende, eso es muy subjetivo. ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo? Matar, sí, eso es malo. Robar, sí, eso es malo. Pero por ejemplo, como le pasó a un periodista, por ahí hay un especial de DW que explican este sistema de puntos. Este periodista denunció en un medio de comunicación un acto de corrupción que había en el gobierno de una ciudad de China. Y como oponerse al gobierno es ser mal ciudadano en China, entonces este ciudadano tenía como 200 puntos nomás, algo así. Le quitaron casi todos los puntos, ¿sí? O sea, era un mal ciudadano solamente por hacer su trabajo, por hacer un trabajo de... Entonces, ¿usted podría burlarse del presidente? No, como pasa aquí, no, eso sería ser un mal ciudadano. ¿Usted tendría derecho a estar en contra o a favor de un gobernante? No, eso es ser un mal ciudadano para ellos. Pero eso ya es un método de control ya muy estricto. Exacto. Entonces cuando a mí me dicen qué prefiere, si los gringos... Métodos de represión. Esos son represiones. Ahí es donde uno dice, acá de todas maneras estamos hasta bien, ¿cierto? A mí el tema de que China domine el mundo no me llama mucho la atención. Pero porque el control social de ellos es brutal. Entonces alguien me dice ahora, bueno, ¿y qué? Perdí los puntos, ¿y qué? ¿Y eso qué? Soy un mal ciudadano, ¿y qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Que vea, le pasa que los bancos no le prestan, que no tienes derecho a comprar casa, no tienes derecho a comprar carro, no tienes derecho ni siquiera a montar en bus o en tren o en metro. Casi un colombiano promedio. No, pero eso es por otras razones. No puedes montar en metro, no puedes montar en bus. Entonces usted dice, ¿cómo llego al trabajo? Mire a ver qué va a hacer. Tampoco te venden bicicletas, porque tienen la filosofía de que el buen ciudadano viaja por China, viaja por el mundo, mientras que el mal ciudadano no tiene derecho a viajar. Y ya tienen ese método de control. Entonces miren, control social con tecnología, ¿sí? Pues entonces el que tiene 0 puntos que lo decapitan, ¿o qué? Hasta cárcel pueden pagar, ¿sí? Por ser un mal ciudadano. Entonces es un tema complicado, ¿cierto? Y ellos aplican muchos controles. Alguna vez hablamos por ahí porque que está el código que Snowden realizó, que te pueden ver y escuchar en cualquier momento por tu celular, ¿cierto? O por tu computador, por donde sea. Son códigos muy complicados, pero hay que tenerles respeto. Hay libertades que yo pienso que no se deben perder, ¿cierto? El no estar de acuerdo es una libertad que yo creo que no se debe perder. Eso le da color y pluralidad al mundo. Todos no podemos ser igualitos. Entonces, bueno, estas son tecnologías ya evolucionadas, pero eso es código. Miren lo que hablamos en una empresa. Miren que ustedes, de cerveza, sí, pero ustedes son necesarios también. Alguien tiene que montar esos códigos y esos sistemas, ¿sí? Alguien los tiene que revisar, cuidar, verificar, organizar, ¿sí? Entonces es un tema bien importante. Entonces mire que es un tema aplicativo, ¿cierto? Es una aplicación. Resulta que a usted le dieron la fermentadora y a usted le dicen que uno de los parámetros de su código es el control de alcohol y el control de azúcar, y usted no tenía ni papa de idea que acá ocurría un cambio químico, y usted, pero como que de alcohol sí, de acá no viene nada de alcohol, eso está malo, ¿cierto? O al revés, como que de azúcar si yo acá ya no tengo azúcar. Porque a usted le entregan, digamos, lecturas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, no hay que saberse el proceso al 100%,
pero sí hay que entenderlo. De hecho, cuando usted entra a una empresa, lo primero que tiene que hacer, después de hacerse amigo de la gente de la cafetería y del aseo, es buscar cuál es el proceso y entender muy bien el proceso, ¿sí? Sin ser el ingeniero del proceso, sin ser el que hace la planeación, no, pero sí entender qué está pasando. Eso es lo primero que usted hace cuando entra a una empresa. Listo. Entonces, este es otro campo de acción, mírenlo, ahí tienen otro, ¿sí? Sigamos. Hablemos un poquito de los cambios de estado, ¿sí? Recuerden, la materia, pues en sus cambios físicos, no nos vamos a meter con los químicos, nos vamos a quedar con los físicos. En sus cambios físicos hay muchas opciones, ¿sí? Hay unos cambios de estado, ¿sí? Hay otras que son propiedades como el color, el olor, la densidad, el magnetismo, si son magnéticos o no. También tenemos lo que decían algunos ahorita, hay procesos en el cambio físico, en los cambios físicos que son reversibles, ¿cierto? La elongación, un caucho, yo lo estiro y si lo suelto él se devuelve, es reversible. Pasar de hielo a agua y de agua a hielo es reversible. Mientras que si yo hago un cambio químico es muy difícil hacerlo reversible. Hay reacciones químicas que sí son reversibles, pero hay muchas, como las de combustión, que no son reversibles para nada, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, vámonos a mirar un poquito los cambios de estado, ¿sí? Los estados de la materia. A nosotros desde chiquito nos enseñan 3 estados de la materia nomás, ¿sí? Nos dicen sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? Pero ya cuando ustedes van avanzando saben que son más los estados de la materia, son alrededor de 8 si no hay más, pues, ¿sí? ¿Cuáles son? Entonces recuerde que hay estados de la materia que solo son experimentales. Está el plasma no es experimental, ya es fácil hacer plasma acá y no son los televisores. El estado plasma es un estado iónico de la materia, donde está llena de iones la materia. Ustedes han visto de pronto, a ver, yo les busco una imagen. Esas esferas que tienen como que usted pone un dedito y el rayo, y hay un rayo que va hasta su dedo, ¿sí? Sí, profe. Eso es el estado plasma. Solamente puede estar dentro de esa esferita, ¿sí? Si yo saco la materia de esa esferita, ya se vuelve a un punto estable, ya lo que les decía. Vuelve a un estado estable y se acabó el estado plasma, ¿cierto? Busca su equilibrio, ¿sí? Mira acá la pelada pone su dedo y la esfera le tira rayos a su dedo. Puede estar en plasma ahí adentro. Por fuera no puede estar en plasma. Está en un estado ionizado. Ese es el estado plasma, ¿sí? Hay otros estados experimentales, ¿cierto? Está el bosón, ¿cómo es? El bosón Einstein, algo así. Que ese el año pasado, no sé si recuerdan que tenemos el bosón Einstein, el estado de Fermi. Hay unos que son super sólidos, bueno, hay otros, muchos que solo son teóricos. Por ejemplo, ese bosón Einstein fue la locura el año pasado o antepasado, porque por primera vez alguien logró llevar la materia a ese estado, ¿cierto? Noticia, estado, materia, bosón. Se escribe Bose Einstein, ¿sí? Creo que el año un condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia donde el gas a menos 273 Kelvin, casi a los 0 grados. Ahorita en termodinámica vamos a hablar un poquito del cero absoluto, ¿sí? Lo generaron en el espacio, hicieron un experimento por allá y lograron llevar la materia al estado Bose-Einstein, ¿sí?
Entonces, hay unos que son teóricos, ¿cierto? No es posible. La masa logra, ¿dónde es? Era en el quinto estado de la materia. Esto fue una noticia del año pasado, sí, 2020. Por primera vez lo lograban, ¿sí? Confirmaron esa teoría del quinto estado de la materia. Hay unas que son solamente teóricas y como tal se quedan ahí por ahora, ¿cierto? Cuando veíamos el tema del supercolisionador, algunos decían, bueno, ¿y eso para qué? Pues miren, esa es una de las razones. Esta semana, vea lo que yo les decía, hay noticias muy interesantes. Esta semana vi una noticia donde esta gente del supercolisionador está experimentando con fotones para generar internet a través de estos neutrinos. Eso es muy loco. ¿Por qué? Porque si generamos internet a través de neutrinos no necesitamos ya cables, ya no necesitamos nada de fibra óptica ni nada. De hecho, los neutrinos pueden pasar a través de los muros, a través de lo que sea, entonces se nos acaba el problema de necesitar comprar tumbamuros. Esos routers que son para que el internet llegue a todas partes de la casa. Usted podría mandar una señal de internet desde aquí hasta Japón a través del centro de la Tierra, de lado a lado, ¿cierto? Es como la teoría que ellos están experimentando, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas por hacer y que quizás no nos va a tocar verlo nunca en la vida, o no nos va a tocar verlo porque de pronto eso se lo inventan por allá cuando estemos viejitos. Ustedes se acuerdan que yo les decía que las pantallas táctiles existían desde los años 70, ¿sí? Las pantallas de su celular táctiles existían hace mucho tiempo, pero apenas las lograron volver comercialmente sostenibles. Bueno, cambios del estado. Entonces tenemos que si yo voy de sólido a líquido se llama fusión, ¿cierto? Tiene sentido, se funde. De líquido a gas se llama vaporización. De gas a líquido se llama condensación. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a gas, sublimación, y viceversa. De gas a sólido se llama sublimación regresiva. ¿Cuándo ocurre esta sublimación? Cuando ustedes han visto el hielo seco, que el hielo está sólido y él bota un vapor. Eso es sublimación, está pasando de estado sólido a gas de una, sin pasar por el líquido, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo acá, a ver, para que analicemos esta situación. Resulta que ustedes se compraron una gaseosa con el calor del día y listo, usted tiene aquí su vaso, ¿sí? Tenemos un vaso, ¿sí? Y usted le echó la gaseosa y le echó hielos, la gaseosa que le guste a usted, ¿cierto? Le echó hielitos y de un momento a otro empieza a pasar que empiezan a haber goticas de agua alrededor del vaso, ¿sí o no? ¿Ustedes por qué creen que sea eso? ¿De dónde salió esa agua? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde creen qué pasó con esa agua? ¿De dónde creen? Magia. Aló, profe. ¿Qué Michael? Pues yo lo que creo que está pasando, pues yo acaba de llegar, estaba teniendo algo, teniendo la puerta. Yo vi que es un vaso con hielos, con agua, ¿no? Sí, un vasito con gaseosita o lo que le quiera echar con hielo. Y empezó a haber agua alrededor del vaso. ¿Qué pasó ahí? Para mí es un cambio de estado. Ahí hay un cambio de estado, está bien. ¿Sí? Profe, para Tenemos mí, estos cambios. ¿De dónde salió esa agua? Sergio. para mí es que el aire, o sea, como si el aire de afuera se enfriara, se convirtiera como en, qué pena, profe, se convirtiera, digámoslo así, que como en esas goticas de agua
por lo que está tan helado adentro del vaso, entonces como si, por decir así, lo que cambia, o sea, apoyo lo que dice el compañero, pero lo que cambia el estado es como del aire afuera y lo vuelve como en esas goticas. Van bien, van por buen camino, vean. Resulta que acá está frío, muy frío. Y afuera está más caliente, ¿cierto? Lo que dijeron los dos compañeros es cierto, vean. Resulta que es que el aire es una mezcla. ¿Sí? Es una mezcla de gases. ¿Qué tiene el aire? Vean, tiene como 78.8% aproximadamente de nitrógeno. Tiene como 20 punto algo, digamos 0.5% de oxígeno. Y hay como un 1% más que tienen hidrógeno, CO2. Esta cantidad cambia dependiendo de lo contaminado que esté. Los NOx, que también cambia dependiendo de la cantidad de lo contaminado que esté. Y tiene una molécula llamada agua. El aire tiene agua. Nosotros respiramos agua, sí. ¿Y por qué dentro de la piscina nos ahogamos? Por la cantidad, ¿cierto? Porque en la piscina hay poquita agua y mucha agua y poquito oxígeno, ¿sí? Es un sistema invertido. Entonces, es por el agua, es cierto. Como acá está caliente, esa agua se condensa, hace un proceso de condensación. Se condensa, esa agua que hay en el aire se condensa y se deposita en el vaso. Esa es la verdadera razón. Cuando el vaso le suda, no es agua pasando no es líquido pasando por el vidrio ni nada, no, es agua del aire, ¿sí? Que porque nosotros respiramos tanto nitrógeno, porque esa es la composición, pero nosotros solo usamos el oxígeno. Mire todo lo que respiramos y lo único que usamos es una fracción de este oxígeno, ni siquiera todo, sino una fracción. Entonces esa es la razón, hubo un proceso de condensación, se condensó el agua. Una medida, ustedes han visto cuando miran el clima, hay una medida muy importante y es la medida de humedad. La medida de humedad es la cantidad de agua que hay en el aire. Ustedes dicen está 60, 80, no sé, saturado, no saturado, ¿cierto? Tiene un tanto por ciento de saturación. Eso es bien importante. Es muy importante. ¿Cómo hacen para medir la humedad? Yo les muestro. Hay unas. Eso se ve mucho también en las plantas en el anochecer. Ajá, sí. Hay El famoso rocío. El rocío. Pero es agua que es agua que estaba en el aire y al enfriar, mire, las 4 de la mañana aproximadamente es como la parte más fría del día, ¿sí? Entonces se enfría todo el aire y empieza a condensarse. Vea, acá hay unos medidores de humedad. Lo que pasa es que ya hay medidores ya más tecnológicos, pero yo recuerdo que en la universidad es que no encuentro, se llaman higrómetros, por ejemplo, ¿sí? Pero no los veo. A ver, yo miro, por acá hay uno, vea, este es. Bueno, entonces yo le pregunto, entonces, en ese orden de ideas, con el agua que hay en el oxígeno, cuando uno de pronto está en tierra caliente, que así no esté haciendo ningún tipo de ejercicio, está sudando, es lo mismo. Eso era lo que vamos a analizar, muy bien, eso es lo que vamos a mirar. Mire, eran unos higrómetros así, ¿sí? Ya hay unos muy modernos, digitales, y eso es una maravilla, puede ser, pero no confundamos, estos son de humedad de suelo, ¿cierto? Estos también me sirven, tienen varios, tienen de velocidad, humedad, bueno.
Pero sí, yo me acuerdo que nosotros medíamos con esto, eso eran las fórmulas duras esas eran las fórmulas para medir ese aire. Ahora pues toda la tecnología ha mejorado muchas cosas, es bien bacano. Pero esa fue una práctica de laboratorio que nosotros hacíamos, era muy bacana, dura, esa sí me pareció dura esa práctica, casi que no la cojo, pero fue muy bacana y bueno, pero hay muchos instrumentos pues, miremos si por acá nos muestran unos viejos. Los pluviómetros son para medir lluvia, ¿sí? Los barómetros temperaturas, no, pero este es de suelo, ¿cierto? Estos son de suelo, humedad de suelo, de granos, a los granos también se les mide la humedad. Tiene que ver mucho con la conductividad eléctrica, estos funcionan con la conductividad eléctrica. Recuerden que el agua es un buen conductor, entonces a mayor o menor conducción la máquina tiene unas operaciones por dentro que en su software interno, recuerden que esto es software, de todas maneras, para que esto mida, le haga lecturas, eso es un software, ¿sí? Es un software integrado, él hace esas operaciones matemáticas de lecturas lo que les dije ahorita, conductividad eléctrica, ¿cierto? Entonces es interesante. Esto es para, mire, este es para ruido. No sé si lo han visto alguna vez al frente de una discoteca midiéndole el ruido los del área metropolitana. Este es para luz, ¿sí? Hay unos para dióxido de carbono, bueno, hay muchos. Listo, entonces lo que estábamos hablando, lo que decía Edison, bueno, es que uno puede hablar de dos tipos de calores, ¿cierto? Usted se va para el desierto y ¿qué encuentra en el desierto? Calor arenoso, que la boca se le pone a uno seca. ¿Qué pasa con la humedad en ese aire del desierto? Es baja, muy baja la humedad, ¿sí? Entonces es un calor diferente, es un calor donde hay poca agua en el aire, entonces es un ambiente seco, árido, ¿sí? Mientras que lo que decía Edison, en la costa usted se siente como pegajoso, como maluco, ¿cierto? Pero eso es porque hay un calor de alta humedad. La cantidad de agua en el aire afecta la temperatura de un lugar, sí, porque esas goticas microscópicas de agua que nosotros no vemos, que hay en el aire, ¿sí? Hacen que, si lo veo grande, hace que esas partículas se muevan a gran velocidad. Eso lo vamos a ver en termodinámica, ¿sí? Se muevan a gran velocidad y eso es almacenar energía en forma de calor. Es alta humedad también genera calor. Y ustedes han dicho, no, este sol es de lluvia, ustedes lo dicen a veces. Ese sol de lluvia es porque usted ya siente que en el ambiente hay mucha humedad y usted mira las nubes, claro, las nubes están cargadísimas, ¿sí? Recuerden que las nubes son agua, ¿sí? No son algodón de azúcar, son agua, ¿cómo se llama? Es agua en proceso de condensación, se está condensando, ¿sí? Entonces es eso, la humedad es bien importante, porque a eso iba ahorita. Hay procesos que no pueden ocurrir ni en baja humedad ni en alta humedad, ¿sí? Usted imagínese un servidor, ¿por qué no hay servidores en el desierto? Imagínese los servidores en el desierto a esas altas temperaturas y los servidores que manejan altísimas temperaturas, muy duro. ¿Cuánto sería la cuenta de servicios para el aire acondicionado? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hace un aire acondicionado? Un aire acondicionado, ustedes sienten que el aire acondicionado es más seco y que el cajón del aire acondicionado por detrás tiene una manguera que bota agua, ¿sí? Eso es porque el aire acondicionado lo que está haciendo es sacándole humedad al aire para enfriarlo, ¿sí? Entonces, estos procesos en alto, o digamos en un sitio muy húmedo, empieza un procesos de oxidación, procesos de deterioro de los equipos, ¿cierto? Entonces ahí
cosas que no pueden ser ni en alta humedad o en baja humedad, porque se resquebrajan o se van oxidando, se dañan, ¿sí? Entonces, es importante tener claro esos temas de estados de la materia, ¿cierto? Alguien me decía, bueno, y la sublimación regresiva, porque bueno, ya vimos el hielo seco, ¿cómo sería la sublimación regresiva? Miremos, por ejemplo, ustedes han visto, bueno, yo no sé si algunos han visto nevar. Usted está así y de un momento a otro empezó a caer nieve. ¿Sí? Hay unas gráficas que se llaman gráficas de punto triple y ellas son para cada sustancia, y que es una gráfica de temperatura contra presión, ¿sí? Es una gráfica más o menos así. Entonces dice, a ver si no me acuerdo mal, todo esto es sólido, todo esto es vapor y todo esto es líquido, ¿sí? Entonces cuando estoy en la línea, por ejemplo, esta línea sería una sublimación, la línea de sublimación. Esta sería la de fusión o la de solidificación, y esta sería la de condensación o la de evaporación, ¿cierto? Entonces resulta que yo puedo pasar de sólido a vapor si yo hago que vea una caída brusca de la presión. Si yo hago una caída brusca de la presión, paso de sólido a vapor, que es lo que le pasa al hielo seco, o viceversa, un aumento brusco de la presión, paso de vapor a sólido en una temperatura establecida. ¿Qué, Fabián? Entonces, ¿qué pasa cuando neva? Digamos que esa agua que hay en el aire está en forma de vapor, ¿sí? Y hubo una subida, digamos, de presión brusca, ¿sí? O una bajada brusca de temperatura también. Mire, si yo bajo brusco la temperatura, ¿sí? A una presión fija, puedo pasar de vapor a sólido. ¿Qué es eso? Vea, un cambio brusco, pasó de agua que estaba en forma de vapor a copos de nieve. Dicen que los copos de nieve todos tienen una cristalografía diferente, dicen que no hay copos de nieve iguales, ¿sí? Profe, entonces, con la pregunta ahorita, con lo del ejemplo del vaso, si nosotros también estamos conformados por agua, por ejemplo, cuando se hace esas altas temperaturas, esos líquidos, ¿por qué no se evaporan? Los nuestros, porque nuestro cuerpo tiene un sistema de refrigeración, por eso sudamos, ¿sí? Los perros lo hacen por la lengua, nosotros por la piel, por eso. Pero si sudamos, el cuerpo está subiendo de temperatura y sudamos. Pero si usted lo meten a un horno, empieza a ebullir el cuerpo. Por eso muchas veces la gente, cuando la creman, la gente cree que está vivo porque está revolcando el cadáver. No, lo que pasa es que está hirviendo el agua y la grasa que tenía el cadáver. Entonces empieza a moverse, ¿cierto? Pues no es que esté vivo, sino que se revuelca, es por culpa de eso mismo que estamos viendo, un paso de líquido o de sólido a forma de vapor. Como cuando se mueve el chorizo cuando uno lo frita. Eso, que el chorizo a veces estalla. Eso, o cuando usted le echa una gotica de agua al aceite que empieza a brincar, eso es un paso brusco de sólido a vapor. Esa gota de agua que estaba dentro del aceite busca la salida, se vuelve gas y busca la salida por algún lado, ¿cierto? Miren, lo que les decía, los copos de nieve todos tienen formas diferentes. No hay, la misma nevada puede generar copos. Estos son imágenes al microscopio, ¿sí? Cristalografías diferentes. Bien bonito eso. Pero bueno, algún día nos tocará verla, ¿cierto? Hay gente que incluso guarda esto en unas resinas para mirarlas al microscopio, y son muy bonitas. Bueno, es eso pasa con la nieve. De un momento a otro empezó a nevar sin pasar por estado líquido. La nube no pasa por estado líquido, sino que pum, una baja de temperatura, una subida de presión,
hace que caiga la nieve en estado sólido por culpa del agua que había ahí. Listo, ahí tenemos los cambios de estado de la materia, ¿sí? Son cambios típicos, ¿sí? Muy comunes para nosotros, pero solamente están cambiando su forma y ya, ¿cierto? Miremos, aquí por ejemplo tenemos cambios de estado de la materia. El azúcar está en esta forma de cubito, apenas lo echó usted en el café, se disolvió, sigue siendo azúcar, no hay reacción química. Sí. Pero siempre tengo como esta curiosidad de pronto podamos tratar el tema, y es, no sé si lo hablas y les conecté un momento, ¿por qué la diferencia entre el granizo y la nieve como tal? O sea, eso no es nieve criolla, no, o sea, ¿es falta de pronto de la suficiente presión atmosférica o qué? Tiene que ver con esta gráfica de punto triple que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué pasó? Esa agua pudo haber hecho esto, pasado recuerde que podía estar la lluvia, cuando la nube está muy gris ya es agua, ¿sí? Ya es líquida, y pudo hacer este cambio, ¿sí? Mientras que en la nieve está haciendo este cambio, ¿cierto? Tiene que ver con las presiones, tiene que ver con la temperatura. O sea, sí, como dices, es el mismo proceso, solo que lo hizo muy rápido, por así decirlo. Sí, se condensó y inmediatamente se solidificó. Y es otra forma, y como miren, en los polos, acá está lloviendo granizo, pero la temperatura es alrededor de los 18 o 20 grados. Allá es una temperatura ya menos 0 grados, menos 2 grados, menos 5 grados, menos 15, 20 grados, ¿cierto? Entonces también tiene que ver con eso, ¿sí? No es lo mismo congelar a esta temperatura que congelar a esta, ni es lo mismo congelar a una presión que a otra, ¿sí? Eso tiene que ver con la cristalografía. Yo por acá les mostraba que, vean, es el azúcar, usted lo echó en el café y se disolvió, pero sigue siendo azúcar disuelta. ¿Se puede recuperar? Sí. ¿Muy difícil? Sí, pero se puede. Yo tengo, por ejemplo, hierro. Cogen el mineral, eso lo funden y forman láminas de hierro, ¿sí? Cuando ese hierro, eso sigue siendo hierro, pero ese hierro lo mezclaron con otros metales, forman aleaciones, entonces, bueno, formamos el acero. El acero tiene hierro y otras cosas. Eso ya lo usamos tienen diferentes usos, pero es una transformación física de un elemento. Esta es muy bonita, ojalá lo hicieran algún día, por pura curiosidad. Este es muy fácil de hacer. Ustedes compran sulfato de cobre y eso, hacen una solución sobresaturada de sulfato de cobre y cogen una piedrita de sulfato y la amarran a una cuerdita y se la ponen al vaso donde hicieron la mezcla, ¿sí? Ojalá lo pudieran hacer algún día, es bonito. Entonces usted tiene, digamos, la mezcla aquí sobresaturada y el granito con una cuerdita aquí y se empiezan a pegar y forman cristales diferentes, muy bonitos, ¿sí? Y forman cristales de sulfato de cobre, más de bonitos. Pero mire, son cambios de estado, ¿sí? Son cambios netamente físicos, no son cambios químicos para nada. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a, por ejemplo, cuando se forman pues las nubes, así que va a caer, no es que va a caer un aguacero, pero al mismo tiempo van acompañadas de electricidad que genera ese tipo de cambios, que unas veces sí y unas veces no. Listo. Vamos a analizar ese cambio de estado que está bien bacano de analizar. Vamos a analizarlo entre todos. Conocemos unos estados, ¿cierto? Vamos a quedarnos con los 4 estados, ¿sí? Plasma, sólido, bueno, hagamos la revés. Plasma, gaseoso, líquido y sólido. Con lo que conocemos, ¿cómo explicamos ese fenómeno? Entonces, primero, vamos a explicar primero el fenómeno de la nube, ¿sí o no? Porque a veces la nube, si la nube blanca es agua, ¿por qué no llueve? ¿Qué creen? No ha cargado lo suficiente, todavía está en forma de
¿Vapor o qué? Sí, profe, yo digo que sí. Está en forma de vapor, correcto. Pero ya cuando está muy oscura, cuando ya está muy oscura, esa forma de vapor está volviéndose líquida. Y ya ese vapor, esa interacción entre las moléculas no es capaz de cargar, el vapor que hay no es capaz de cargar a esas gotas que se están condensando y empiezan a caer. ¿Sí o no? Cayó en forma de lluvia. Hasta ahí nada, normal, ¿cierto? Estado gas, estado líquido. Y entonces los rayos de dónde salieron. Vamos a analizar. ¿Tiene que ver con este estado? Profe, pues yo en la clase de naturales, no me acuerdo bien, según decían es que los rayos son cuando se mueven las placas tectónicas, que eso ocasiona los rayos, ¿no? O son los truenos. Recuerden que el rayo es el trueno, que es el sonido, y el relámpago, que es la luz. ¿Sí? Muchachos, resulta que acá está un señor que le dicen Thor con un martillo, y ese es el que hace que caigan los rayos. Entiendo. Esa era la explicación de los nórdicos. ¿Qué pasa? Vea, hay viento, ¿sí o no? Yo tengo entendido, profe, que eso es del choque del aire entre las nubes. Listo, hay viento, mire, empieza a haber viento. A ustedes, ustedes no les ha pasado que están en un ventarrón y alguien los toca y los electrocuta. ¿No les ha pasado nunca eso? Que usted está en un ventarrón y alguien los toca y ahí mismo botan el chispazo. Tiene que ver con eso. ¿Qué está haciendo el viento entonces ahí? Ese es el ejercicio de coja varios papelitos, ¿sí? Eso es energía estática, ¿sí? Coja varios papelitos. Entonces ahí diríamos que es el choque entre aire frío y aire caliente. Ni siquiera el choque, sí, no, ese no es choque. El choque del aire frío y caliente es la generación de viento. Entonces el aire frío y caliente generan el viento. El caliente sube y el frío baja. Pero miremos, ¿qué es la energía estática? ¿Sí? Pensemos un poquito en la energía estática, esta buena pregunta. Porque usted a veces toca a alguien y pasa un chispazo. ¿Cómo, Sebastián? No se da por fricción. Por fricción. Resulta que miren, que el ejercicio de la peinilla, o de pásese la peinilla, sóbesela contra un lana o contra el pelo, y después esa peinilla queda magnetizada o el lápiz y jala los papelitos, ¿cierto? Tiene que ver, véalo por acá el ejercicio. Tiene que ver con la bomba, coge una bomba y se la soba en el pelo y luego eso jala papelitos. Eso es energía estática. ¿Qué está haciendo? Está jalando electrones, ¿sí? Está jalando electrones y generando una carga. Acá hay una imagen, ¿sí? Profe, una pregunta. Dime. Y con las sillas plásticas, que uno se para y pues siente la chispita, sí. O los televisores viejos cuando se apagaban. ¿Ustedes no se acuerdan los televisores nalgones que cuando apagaban sonaba como y usted le pasaba la mano por la pantalla y habían como unas uno sentía como unas chispitas? Esa es energía estática. Resulta que los electrones se mueven de un lado para otro, ¿cierto? Entonces el viento se lleva unos electrones, los arrastra. Entonces digamos que queda cargada la nube, quedó cargada, y el suelo también está cargado, ¿sí? El suelo también quedó cargado, ¿sí? Entonces, profe, ¿cómo se evita esa estática pues la de las sillas? si usted no quiere que lo coja el chispazo antes de pararse, o incluso eso pasa por ejemplo en las bombas de gasolina, ¿no han visto cuando prenden los carros en una estación de gasolina?
usted primero tiene que descargarse. Usted se descarga tocando algún metal que esté apoyado en el piso, ¿sí? Entonces toca la varilla y listo, se descargó. Resulta que entonces esas nubes, ¿qué pasa? Vea, por acá el viento lleva electrones, sobó eso y movió los electrones, y por acá quedó positivo cargado, positivo, y ahí negativo, movió todos esos electrones, y el piso también está cargado, ¿sí? Entonces el piso tiene negativos, tiene positivos. Entonces ahí es donde, ¿qué pasa? Vea, como cuando la otra persona lo toca, usted siente el corrientazo, o como cuando veíamos en la esfera esta de plasma. Ocurre que este se comunica con este, ¿sí? El positivo con el negativo. Entonces claro, cae el rayo. Esa es la razón. Mucho viento puede traer más fácil rayos que poco viento. Entonces ahí es donde a veces tenemos esas descargas eléctricas, ¿sí? Esteban, la sal también es conductora, ¿cierto? Es como... Sí, pero la sal depende de cómo, ¿sí? Ese es un experimento muy bacano, lo pueden hacer con un multímetro y es muy fácil de hacer. Usted llega, coge un vasito, ¿sí? Y usted llega y echa sal aquí, a un lado. Pues a este le echa agua, ¿sí? Y a este, y por acá tira sal, ¿sí? Hace sal. A la sal sólida usted le mide y no hay corriente, no hay continuidad. Y usted echa el agua sola, pues muy poca continuidad. Pero le echa sal, se disuelve, porque recuerden que la sal se disuelve en Na más y Cl menos. Se disuelve de forma, mire, iones. Y ahí y usted pone el multímetro aquí. Y ahí sí le marca una buena lectura de conductividad, ¿sí? Pero depende del estado, ¿cierto? Entonces, miren, una cosa es solita, eso no hace nada, pero si la meto en agua, sí se vuelve muy buen conductor, ¿sí? Bueno, y vamos en esto, listo. Entonces, como para cerrar un poquito el tema antes de empezar este tema, recordemos que algunos cambios comunes, los más comunes, son, por ejemplo, la evaporación de los líquidos, ya lo vimos, la condensación de los gases, ya lo vimos, la solidificación de los líquidos, la disolución, esto es una disolución, o cuando usted mezcla sal con agua, es una disolución, ¿sí? Magnetizar metales, ahorita hablábamos de sobarlos con el pelo y eso. Otra, la dilatación, ¿cierto? ¿Qué es dilatar? Cuando un cuerpo se ensancha, ¿cierto? Se expande. Los puentes, ustedes han visto que los puentes, por ejemplo, un puente vehicular, ustedes han visto que son como que aquí hay como unos metales, ¿cierto? No es una placa completa, esto es para el efecto de la dilatación, la contracción y la dilatación y la contracción. Estos se anchan y se contraen dependiendo de la temperatura, entonces esto lo hacen para que esto no se resquebraje, ¿sí? No se quiebre el puente, ¿sí? Entonces ahí tenemos efectos de dilatación y contracción, ¿cierto? Entonces dilatación, que me expando, el calor me dilata y el frío me contrae, ¿cierto? Esa es como la cuestión. Y si usted se mira, incluso cuando está haciendo frío, usted es como todo templado, ¿cierto? Usted está, en cambio, cuando está haciendo calor, usted es como todo jugado, ¿cierto? Es como relajado, usted está dilatado. Eso pasa, eso es muy común. Entonces, y hay muchos otros cambios, muchas propiedades de cambios físicos, ¿cierto? Nosotros vimos varios, pero digamos que entendamos qué está pasando. Eso es lo más importante de esto, es que entendamos y que mire, con lo poquito que tenemos podemos hacer análisis. Sin saber con propiedad podemos empezar a pensar en análisis de cosas. ¿Por qué pasa esto, cierto? Y lo podemos buscar y comprobar. Es empezar a comprobar. Mire, con poca información ya estamos comprobando muchas cosas de las que pasan por todos lados.
Por ejemplo, en los techos, ustedes ya han visto que los techos los tienen que impermeabilizar con cierta regularidad, porque esa brea de tanto expandirse y contraerse se empieza a resquebrajar, ¿cierto? Entonces, eso es otro ejemplo de dilatación y contracción. Bueno, entonces el próximo tema, ya como ya casi se nos acaba nuestro tiempo. Bueno, lo primero que les iba a decir era que yo les había dicho que el deadline era para el lunes, pero viendo que todavía no hemos visto termo, que la vemos el lunes, entonces vamos a mover el deadline de la primera hoja para el día, no para el día 15, sino para el otro lunes, para el 22. Listo. Entonces la dejamos para el 22. Yo no tengo muy claro qué es eso. El deadline es la fecha límite de entrega, ¿cierto? Dijimos que de todas maneras yo no soy complicado con eso, pero que ustedes van a entregar, a ponerse como meta, entregarla en esa fecha para que se acostumbren a trabajar con deadlines, porque ustedes van a trabajar de esa manera como desarrolladores. A ustedes no les exigen ni siquiera que cumplan la jornada laboral, les exigen que usted, bueno, en muchas empresas de desarrollo, no en todas, pero ustedes no les exigen, sino que usted cumpla la meta, eso es lo que importa. En Canadá trabajan mucho así, con objetivos, no con tiempo, porque acá en Colombia trabajamos mucho con el tiempo. Ustedes lo quieren ver en un sitio de trabajo 8 horas, no importa que no haga nada, pero si usted está 8 horas allá, está trabajando, ¿cierto? En otras partes trabajan con metas de trabajo, entonces la meta de trabajo tiene un deadline, una fecha límite. Nuestra meta de trabajo es hacer la hoja 1. La fecha límite dijimos que iba a ser para el 22, ¿cierto? Sí. Esa es como la fecha límite. Yo les voy a poner problemas si lo entregan el 23. No. El 24 no, yo no les voy a poner problema. El problema se lo van a poner ustedes a ustedes mismos. Es un reto para ustedes. Si se acostumbran a llegar tarde, se acostumbran a llegar tarde siempre. Pero si ustedes se acostumbran a retarse y a cumplirse a cumplir los deadlines, entonces el día de mañana que sean trabajadores, van a estar metidos en esa jugada, ¿cierto? Profe, pero el slime es una ficha. ¿Cómo? El slime es una ficha. ¿Qué es un slime? No, deadline, línea muerta. Deadline. ¿Sí? Deadline. Es más que todo es como la fecha límite, ¿cierto? Como la fecha de entrega. Pero también, ¿cómo es que eso tiene otro nombre? Me lo voy a buscar, pero no recuerdo ahora. También le dicen de otra manera. Profe, pero ¿qué trabajo estamos hablando? La hoja 1 que no se las he pasado. Ahora se las paso. Bueno, profe. Ahorita ya se las paso. Bueno, listo. Y lo otro Profe, que yo tengo una pregunta. Dime. ¿Y ese trabajo se lo enviamos al correo electrónico? ¿Hay que subirlo al territorio? Manejemos las dos. Igual, de la misma manera. Manejemos las dos por seguridad. ¿Sí? Y si no queda en una, queda en la otra. Y yo teniéndolos todos, si en algún momento veo que no está en territorio, se los puedo ayudar a subir. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que, digamos, por lo menos yo no tengo territorio porque yo no estoy con el SENA, pues me dijeron que yo cuando estaba haciendo la matrícula yo no mandé algo, pero como me corroboraron que yo estaba haciendo el curso, me dejaron con el DECAP y yo no tengo pues el curso en territorio, entonces daría yo todo por el correo. Sí, dale, por el correo. Sí. Sí, no, hacemos las dos opciones. Yo también les quería compartir otra cosa muy interesante que hay por ahí. Yo pues no he llenado mi perfil, pero sí lo tengo como en vista de llenarlo. Es una red social que tiene el Mintic, si no estoy mal es de Mintic, Interacpedia. Es bien interesante empezarla a usar, ¿sí? Es bien interesante porque es una red social donde usted como desarrollador, más que todo hay desarrolladores, usted se inscribe, llena sus datos, su perfil,
Y hay gente que ha conseguido trabajo por ahí, gente sin experiencia, que también hay gente que hace cursos, que hace charlas, hay gente que hace discusiones, hay empresas que ponen problemas que tienen para buscar soluciones, ¿sí? Hay muchas cosas interesantes ahí. Entonces bueno estarse jugando mezclándose con estas cosas, eso no sobra, ¿sí? Ahí les dejo pues como la recomendación, Interacpedia. No la he usado mucho, pero sí he visto que hay gente que ha tenido buenos resultados por ahí. Entonces es bacano mirar estas opciones. Y también hay muchas vinculaciones de empresas, ¿cierto? Entonces, bueno verlas, ¿cierto? Ver qué hay por ahí, qué hay en el ambiente, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Yo es que no sé si yo no me acuerdo si estoy registrado. Yo creo que sí, pero no he llenado el perfil. A ver si estoy con este correo. Sí, sí estoy. A ver. Entonces uno escoge un rol, si es talento, organización, mentor, ¿sí? Y uno va llenando su perfil, ¿cierto? Yo es que no he puesto como mayor cosa ahí, pero es una red social bien bacana. Y puede uno buscar, miremos qué hay, mis propuestas, interacción, conexión, buscamos el talento que hay. Entonces sí, ahí puede uno buscar cositas que las empresas están, por ejemplo acá hay hay eventos, ¿cierto? Yo es que no lo he esculcado mucho, pero se ve que es interesante. Hay eventos, relaciones con empresas, ¿cierto? Y hay gente que le ha logrado sacar algún provecho, ¿cierto? No sé qué, como les digo, no la he usado mucho, pero tengo ese pendiente ahí. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la inquietud. Bueno, ¿qué más era? Bueno, ya acá terminamos, ya la próxima clase, entonces nos vamos a meter con la termodinámica, entender un poquito qué es la termodinámica. ¿Listo? Bueno, muchachos, dudas hasta ahora, antes de irnos. Profe, una consulta, ¿usted está subiendo también esas clases a YouTube? Sí, ahí está, desde la sesión 2. La 1, como estábamos hablando, no la grabamos. Esta sí, desde la sesión 2 y hoy que es la sesión 3.